believe that's the way it was. Happened so naturally, did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Bueno, jóvenes y señoritas, pues vamos a iniciar el día de hoy. Tengo planeado la explicación de lo que ya dimos como definición en sus anteriores clases en la guía de aprendizaje. Voy hoy a retomar la definición que ya habían ustedes estudiado, que ya habíamos trabajado en el cuadro sinóptico de la actividad pasada, en el cual se establece que el cálculo integral es la rama de las matemáticas que estudia los métodos para calcular el área bajo la curva de una gráfica determinada. Recordemos que esta es una gráfica de una función lineal como esta que dice que df de x es igual a x. Esta es una función lineal de tal manera que cuando yo tabulo los datos, es decir, yo le doy valores a x, cuando le doy valores a x, entonces yo puedo decir que puedo tomar el número 0, el número 1, el número 2. A esto es lo que se le conoce como la variable independiente. La variable independiente. ¿Por qué? Porque esos valores yo se los asigno, por eso se conoce como una variable independiente. Y el valor que me resulta de asignarle el valor a x es lo que se conoce como la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende del valor que yo le dé a x. Para este caso dice f de x es igual a x. Pero si yo tuviera f de x es igual a x más 2, entonces pues yo igualmente asigno los valores de x. Y si yo le doy un valor de x igual a 0, entonces 0 más 2 ya no me va a resultar que f de x sea igual a 0. Entonces cuando x vale 0, ¿sí? F de x vale 2. Si es que yo le asigno aquí a f1, a x es igual a 1, pues cuando x vale 1, f de x va a valer 3, ¿ok? 1 más 2 igual a 3. Cuando x vale 2, ¿sí? Sustituyo aquí el 2, 2 más 2 es igual a 4, de tal manera que mi gráfica ya no es la misma, ¿ok? Bueno, entonces, espero yo que no haya ningún problema. Voy a retomar el ejemplo que está ahí en el fondo. Por favor, f de x es igual a x y después f de x es igual a x más 2. Entonces, ahí como pueden ver, yo estoy ordenando mi tabla. Cuando x vale 0, x vale 1, cuando x vale 2. Y f de x vale 0 en el primer caso, f de 1 vale 1 y f de 2, 2. Pero cuando uso esta función, sustituyo los valores de x, es igual a 0, más 2 es igual a 4. Estoy tabulando los valores, esto ya lo habían trabajado anteriormente. Yo tengo dos funciones lineales. ¿De qué se trata la asignatura de cálculo integral? ¿De qué se trata? De lo que se trata es de calcular el área bajo la curva. Voy a borrar estos datos, ¿sí? No hay mucho problema, solamente sustituyes de x, los valores de x, de 0, de 1 y de 2 y haces tus operaciones. ¿Ok? Bueno, voy a retomar el ejemplo que está en el fondo. Bueno, en este caso, podemos calcular sin ningún problema el área bajo la curva. Como podemos ver, es una línea recta
que parte desde el origen y se proyecta, en este caso, hasta 9,9. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo en cuenta el área bajo la curva desde el 0 hasta el 9, entonces, como recordarán, este es un intervalo que se escribe así, desde 0 hasta el número 9. Pero en este caso, solamente lo estamos tomando desde el 0 hasta el 5. Entonces mi intervalo es de 0 hasta 5. Recuerden que hay dos formas de colocar intervalos. Esta es mi forma de colocar un intervalo cerrado, es decir, que incluye el valor 0, 5, que incluye el valor 0, 9. Recuerden que hay otra forma de colocar un intervalo abierto. ¿Qué significa que sea un intervalo abierto? Pues que no se toman en cuenta los valores de 0 y de 5, sino mayores o menores. ¿Ok? También hay combinación de ellos, por un lado abierto y por el otro lado cerrado. Entonces, son las tres formas de representar un intervalo. Cuando digo intervalo, es decir, los valores que va a tomar X en la tabulación o en la gráfica que yo quiero calcular el área debajo de ella. Bueno, esto es para recordar que hay tres formas de representar los intervalos, es decir, de dónde a dónde grafico. Para este caso, yo voy a graficar solamente de 0 a 5, de 0 a 5, y voy a utilizar lo que se conoce como el método geométrico. ¿Cuál es el método geométrico? Bueno, el área bajo la curva, desde este punto hasta este punto, como pueden ver, me define un triángulo. ¿De qué dimensiones? Esto es lo que yo le voy a llamar como la base. ¿Cuánto vale la base? Pues vale 5. ¿Y cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale la altura? Pues vale también 5. De tal manera que el área de este triángulo es igual a base por altura sobre 2. ¿Cuánto me va a dar igual? ¿Cuánto me va a dar ese valor de área? ¿Cuánto me va a dar ese valor de área? Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto me va a dar ese valor de área? Me va a dar exactamente, pues el valor de la base es de 5 por el valor de la altura, que también es 5, entre 2. Entonces el área es igual a 5 por 5, 25 entre 2, es igual a 12.5 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Es que no sé en qué unidades está graduado el eje X y el eje Y. Si aquí fueran metros y aquí fueran metros, entonces aquí serían metros cuadrados. Pero si está en centímetros y acá en centímetros, entonces serían centímetros cuadrados. Pero si aquí yo tengo kilómetros y aquí yo tengo kilómetros, entonces serían kilómetros cuadrados. Ese es el área bajo la curva. Y para que no haya confusión, se denota como unidades cuadradas. ¿Ok? Entonces, estoy calculando el área bajo la curva de una función lineal. Esta función lineal lo que hace es generar una línea recta. Pero esta es una línea recta, pero todas las gráficas no tienen la misma forma, no tienen la misma tendencia. Como vimos anteriormente, ahorita voy a regresar a esa imagen que vimos la semana pasada, hay gráficas que no tienen esa forma. Vamos a verla. Aquí yo tengo unas de esas gráficas en las cuales no se sabe exactamente desde qué punto hasta qué punto. Por eso se le conoce como un intervalo de A hasta B. Y esta gráfica no es una línea recta, es una parábola. Igualmente esta, una parábola invertida. De tal manera que el área bajo la curva, esta sección verde, pues se utilizará para poder identificar
¿qué es lo que yo quiero encontrar? El área bajo la curva. Entonces, esa es la forma de identificar cómo estamos trabajando en obtener el área bajo la curva. Bueno, voy a dar la definición de dónde procede este símbolo, que es una S alargada, que es lo que se conoce como algo similar a lo que es una sigma. Voy a trabajar con ello ahora, por favor. Bueno, perdón, tengo algunos detallitos, es la primera vez que lo realizo de esta forma. No había yo trabajado con el cañón, lo había hecho solamente con el teléfono, pero retomo lo que queríamos realizar. Aquí, jóvenes, una forma de calcular, un método de calcular el área bajo la curva es haciendo aproximaciones colocando polígonos. Los polígonos más conocidos y que podrían tener más relevancia en el cálculo de áreas bajo una curva, pues son estos, que son una especie de cuadrados o rectángulos. Si yo hago esta primera aproximación de calcular el área bajo la curva de una gráfica que no es lineal, es decir, esta es una gráfica de una parábola, f de x igual a x al cuadrado, mi primera aproximación que puedo hacer es dibujar polígonos debajo de ella. ¿De qué anchura? Recordar que este es el eje X y este es el eje Y. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, ¿de qué anchura? Bueno, si yo estoy aquí contemplando solamente desde el 0 hasta el 1, entonces yo estoy colocando aquí un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos, cuatro rectángulos, de tal manera que cada uno de ellos vale 0.2, ¿ok? 0.2 ¿de qué? De anchura.
A esto es lo que yo le voy a llamar como delta X, un incremento. Igualmente, si yo quiero hacer otra aproximación con polígonos, pero estos, como puedes ver, están debajo de la curva. Ahora voy a dibujar polígonos, pero que se salen de la curva, es decir, hacia arriba, de tal manera que yo voy a calcular el área de este polígono, de este polígono, de este polígono y de este polígono. ¿Qué me va a dar como resultado, mis jóvenes? Me va a dar como resultado que aquí yo voy a tener una aproximación, pero el área, ¿sí?, va a ser menor a lo que es el área real. Es decir, porque estos huequitos no los voy a tomar en cuenta. Y en esta gráfica, el área, ¿sí?, el área que yo calcule va a ser mayor al área real. De tal manera que aquí voy a tener menos y aquí voy a tener más. Lo que se hizo, lo que hicieron los estudiosos del cálculo, entre ellos Newton, Cauchy, Leibniz, fue hacer sumatorias, lo que se conoce como una sumatoria. ¿Qué significa una sumatoria? Bueno, tiene este símbolo, esto significa una sumatoria. Y lo que hicieron fue generar muchísimos polígonos debajo de la curva, muchísimos polígonos, como lo voy a mostrar en la siguiente figura. Y lo que hicieron fue sumar el área de cada uno de los pequeños polígonos. Ahí lo estamos viendo, aquí lo estamos viendo. Y ahora vamos a utilizar la nomenclatura que nos recomienda el libro. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale este pequeño rectángulo? ¿Cuánto vale el área de este pequeño rectángulo? Yo le voy a poner que es el área 1, y este área 1 va a ser igual a este pedacito que yo le llamé delta X. O sea, va a ser la base por la altura, es decir, delta de X. ¿Por cuánto? Pues por lo que vale en este punto, que vale precisamente el valor de fx, o sea, por fx. Este es el valor de la anchura, y esta altura se denota o vale precisamente f de x. Recuerden la tabulación que hicimos hace un ratito. ¿Y este cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? Para diferenciarlo, pues este va a ser delta x2, este va a ser delta x1, este va a ser f de x1 y este va a ser f de x2. ¿Ok? De tal manera que yo ya tengo el área de este rectángulo y el área de este rectángulo. ¿Cuánto va a ser el área de este rectángulo número 2? Pues va a ser delta x2 por f de x2. ¿Ok? Aquí lo diferenciamos, f de x1, delta x1. ¿Ok? Entonces, yo tengo apenas 2, pero si tengo 3, si tengo 4, si tengo 5, si tengo m. Si tengo m, aquí yo tengo xm, ¿qué significa? Que voy a tener un número indeterminado de pequeños rectángulos de un intervalo, ¿sí?, del eje x muy pequeño. A esto, de cada uno de estos, de la anchura se le conoce como delta x y su altura como f de x. De tal manera que se obtiene una fórmula. Como les decía, esto es una sumatoria. ¿Qué significa que es una sumatoria? Desde i igual a 1, ¿qué significa? Pues desde el primer rectángulo hasta el enésimo, multiplicando f de i x por delta de x i. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Pues que voy a sumar el área de este rectángulo, más el área de este rectángulo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, más el enésimo. ¿Qué significa esto? Que va a haber un momento, recordarán sus clases de límites, en que delta de x se hace 0 y el número de rectángulo se hace infinito, es decir, la suma de todos estos pequeños rectángulos sin que se pase por arriba de la línea de la curva me genera lo que se conoce como una fórmula de la integral. Ahorita la vamos a ver, está un poquito a la derecha. Permítanme, les doy un minutito para que comprendan, para que identifiquen.
Bueno, entonces, esta es la notación para identificar que yo estoy sumando el área del primer rectángulo más del segundo más el tercero. Aquí es lo que significa una sumatoria. Y de tal manera que esta fórmula para sumar todas las áreas de los pequeños rectángulos se convierte en esto que es lo que se conoce como el símbolo de la integral. Como ves, es una S alargada desde 0 hasta xn. Desde 0 hasta xn, es decir, todo el intervalo que se va a integrar, desde dónde hasta dónde vamos a integrar. ¿Ok? ¿Cuál función? Pues es una función, en este caso, una función parabólica. Si fuera una lineal, pues tuviéramos una línea recta. Y f de x representa el valor para cada punto. Y dx, pues el intervalo del rectángulo pequeño que fuimos tomando como referencia. Y eso me da como resultado la siguiente fórmula. ¿Ok? Esta es la fórmula del cálculo integral, que dice que el área bajo la curva es igual a la integral desde 0 hasta xm, es decir, hasta el intervalo, ¿sí? Hasta donde lo quiero integrar, de f de x por dx, que es igual al límite cuando el intervalo, ¿sí? el pequeño incremento tiende a 0, ¿sí? Cuando lo hacemos casi una línea recta, nada más, una línea recta de anchura que tiende a 0, desde el primer rectángulo hasta el enésimo, multiplicando la altura por la anchura. Eso dice que es la fórmula del cálculo integral, la sumatoria de todos los pequeños rectángulos en área para que le dé precisamente esta fórmula. A partir de ahora lo que vamos a utilizar es esta fórmula de decir que yo voy a integrar. ¿Qué significa integrar? Pues encontrar el área bajo la curva. Voy a encontrar el área bajo la curva. Ahorita voy a identificar también la relación que existe entre la derivada y la integral. ¿Ok? Bueno, vamos a recordar un poquito lo que ustedes tenían, ¿sí? Lo que ustedes tenían en su clase de cálculo diferencial. ¿Ok? En su clase de cálculo diferencial ustedes trabajaron con derivadas. ¿Ok? Con derivadas. Ahora nosotros vamos a trabajar con integrales. ¿Qué significa eso? Cuando trabajabas con derivadas, lo que obtenías era la ecuación de la recta tangente a una curva. Cuando derivas una función, encuentras la ecuación de la recta tangente a una curva. Y en las integrales vamos a encontrar el área bajo la curva de la gráfica. Eso es lo que vamos a hacer. Estas dos operaciones son operaciones inversas. ¿Ok? ¿Qué significa que sean operaciones inversas? Por ejemplo, si yo tengo, ¿sí?, 10 pesos en la bolsa, ya lo había platicado antes cuando trabajamos con clases de aritmético, de álgebra. Yo tengo 10 pesos en la bolsa, ¿sí? Son mis 10 pesos. Y ahora me encuentro 20 pesos en la calle. Pero Pedrito me dice, pues ya que tienes dinero, pues págame mis 20 pesos. Cuando yo me encontré 20 pesos, sumé 20 pesos más. Pero cuando ya me cobran y tengo que pagar esos 20 pesos, realiza una operación inversa a la suma, que es la resta. Bueno, algo similar ocurre entre estas dos. Bueno, mira, yo tengo, sí, que usar ya esta nomenclatura. Y dice que si yo voy a integrar una función determinada, la que sea, ahorita vamos a ver cómo es la nomenclatura. Lo que yo voy a obtener en realidad es una función que se le conoce como una función primitiva. A esta es la función
perdón, a esto se le conoce como una función primitiva. A esta se le conoce como la constante de integración. ¿Ok? Y a esta pues es la integral. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, señoritas y jóvenes? Significa lo siguiente. Cuando hablo de que voy a integrar una función, cuando obtengo mi resultado, lo que en verdad estoy obteniendo es una función. Si yo tengo una función que integrar, encuentro otra función. A esa función se le conoce como función primitiva. Y esta constante de integración es un valor el que sea. 20, menos 10, 40, pi, etc. Ahora voy a, esto está en su guía de aprendizaje, ahora voy a hacer la relación entre las dos operaciones, entre la derivada y la integral. ¿Ok? Bueno, miren, entonces ahora yo voy a escribir mi función original. Mi función original en este caso es una función f de x que es igual a 8x al cuadrado. Esa es mi función original. Y lo que voy a hacer es obtener la derivada de esta función. Recordar la regla, se multiplica el exponente por el coeficiente y se le resta un número al exponente. Entonces, 2 por 8, 16x. Este es el valor de la derivada. ¿Ok? Este es el valor de la derivada. Ahora, ¿qué pasa si a esta función que yo ya obtuve le obtengo su integral? Es decir, ahora voy a obtener la integral de 16x en dx. ¿Esto es igual a cuánto? Bueno, los voy a comenzar a trabajar y ahorita voy a dar el reforzamiento, que es lo que más me importaba para que puedan realizar sus ejercicios del día de hoy. Este número 16, como se trabajó también en derivación, este número 16 lo puedo sacar fuera de la integral, de tal manera que solamente me va a quedar la integral de x en dx. ¿Ok? Esa es la integral que voy a encontrar. Y voy a retomar sus fórmulas que ustedes tienen. Las dos primeras fórmulas que dice, si tienes la presentación me perdonas, pero ahora te lo reafirmo. Dice que la integral de una constante en dx es igual a k por x más c. C que es una constante. ¿Qué es el valor de c? Una constante. Y también tengo otra fórmula de integración que también está en tu guía de aprendizaje, que dice que la integral de x a la n en dx es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Todo esto para que comprendamos que son operaciones inversas. Ahí voy. ¿Ok? Entonces, estas son mis dos primeras fórmulas del cálculo integral que tú tienes en tu tabla en la guía de aprendizaje. ¿Ok? Si no la tienes, la vas a identificar, la vas a revisar. Mira, voy a regresar un poquito para que la veamos, ¿sí? Para que la veamos en las actividades que te tocaron realizar en esta semana. Mira, esta es la semana número 3. ¿Ok? Esta es la semana número 3. Ahí estamos. Perdón. Ahí estamos, permítame. Estamos en la semana número 3, ¿ok? Ahí estamos en la semana número 3, perdón. Allá al fondo se ve, no es importante, solamente es para que lo identifiques. Tal vez alguien no le ha dado tiempo a revisar su guía de aprendizaje, pero esto es lo que estamos viendo en esta semana. Por eso era muy importante. Y aquí yo tengo mis fórmulas de integración. Aquí se ven, miren, aquí están. Aquí me falta la K. Si tiene como que un poquito diferente lo que está en la tabla, ponle una K. Es decir, aquí hay un número, el que sea. Aquí dice x a la n, xx, estamos correctos. Esas dos son las que me importan. Esas son las dos que me importan. ¿Ok? Bueno, regreso como estábamos trabajando. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la integral de esta x, ¿cuánto vale el exponente en este caso? Vale 1, o si no lo ves, recuerdan nuestras clases de álgebra y aquí, aunque no esté escrito, tiene un número 1. Exponente es igual a
a 1. ¿Ok? Entonces, vamos a usar esta fórmula que dice que la integral de una función elevada a un exponente es igual a la misma función con el exponente n más 1 entre n más 1 más una constante. ¿Qué quiere decir? Que mi resultado de esta integral es igual a 16. ¿Cuánto vale el exponente? Pues 1. Entonces va a ser x al cuadrado sobre 2 más una constante. ¿Ok? Eso dice, esa es mi integral. Ahora vamos a hacer nuestras operaciones. Aquí yo tengo un número 16, no tiene denominador, pero si le pongo un 1 ya tiene. Entonces, esto es igual a 16x al cuadrado entre 1 por 2, 2 más una constante. De tal manera que mi resultado final es 16 entre 2 es igual a 8x al cuadrado más una constante. ¿Ok? Como puedes ver, aquí me resultó mi función original. En este caso, a esto es a lo que se le llama la función primitiva, más una constante de integración. Ahorita vamos a ver por qué es una constante de integración. ¿Por qué resulta una constante de integración? Voy ahora a retomar el ejemplo que yo tengo aquí. ¿Qué pasa si yo tuviera 8x cuadrado más 3? ¿Cuánto valdría mi integral? 2 por 8, 16x, más 3, más la derivada de una constante, ¿vale? 0. De tal manera que cuando yo aplique la función inversa, ¿sí? Que es la integral, mi resultado va a ser el mismo. Por eso es que se le anexa una constante de integración, porque aquí no se afecta si yo tengo una constante de integración. Y siempre en los libros aparece así, siempre va a aparecer así, más una constante. ¿Sí? Esta es mi función primitiva. ¿Cuál es? Pues 8x al cuadrado más una constante, porque aquí podía haber ido una constante, la que sea, y su derivada va a ser igual a 0. Este es nuestro primer ejemplo de cómo obtener la integral de una función y cómo observamos que ambas operaciones son inversas. Repito, tengo una función original, le aplico su derivada y a esa derivada le aplico la integral usando estas fórmulas y voy a obtener mi función primitiva. Aquí está, mira, esta son iguales. Por eso se dice que son operaciones inversas. Bueno, voy a borrar y voy a pasar a otro ejemplo. No es igual a los que están en tu libro, en tu guía de aprendizaje, perdón, porque quiero enriquecer los ejemplos, los que tú tienes en tu libro, perdón, en tu guía de aprendizaje, pues que sean otros. No perder de vista estas dos fórmulas. Los voy a dibujar allá a la derecha para que las tengamos presentes. ¿Ok? Bueno. Si es que no te dio tiempo, posteriormente vas a poderla ver y ojalá y tengamos éxito en estas transmisiones y podamos seguirla realizando. Elegí a ustedes como primer grupo porque son pues personas maduras que ya tienen un poco más de interés en la escuela. Por eso es que lo hice primero con ustedes. Dependiendo de cómo me resulte con ustedes, tomaré la iniciativa de continuar con ustedes, o con los de segundo, o con los de primero. Sí depende mucho de los resultados, que cómo se vea, si les agrade, si se pueden conectar, si hay problemas de audio, si hay problemas de video, etc. Porque luego llega a suceder todo eso. Perdón. Entonces, la integral de k, es decir, un valor en dx es igual a k por x más c.
Y la integral de x a la n en dx es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Y voy a realizar otro ejemplo. Y dice que mi ejemplo es el siguiente. Y dice así: la integral de x al cubo en dx. Pues como puedes observar, lo primero que tengo que hacer es identificar cuánto vale mi exponente. En este caso vale 3, ¿ok? Y voy a utilizar mi segunda fórmula. ¿Qué hago? Pues solamente obtener mi resultado de manera directa. A esto se le conoce como integrales directas. ¿Por qué? Porque solamente utilizo mi fórmula. Es decir, el exponente vale 3. Entonces, como puedes ver, es una división de x a la 3 más 1. Así lo voy a poner, 3 más 1 entre n más 1. 3 más 1, este es el denominador, más una constante. De tal manera que mi resultado es igual a x a la cuarta entre 4 más una constante. ¿Ok? Ese es mi resultado de este ejemplo. ¿Ok? Voy con otro. Y ahora voy a combinar. Sí, bueno, voy con mi ejemplo que dice 8 en dx. Este es el valor de una constante. Ahora vamos a aplicar nuestra fórmula número 1. ¿Qué dice que es mi resultado? Dice pues que es multiplicar el valor de la constante por x. Es decir, mi resultado va a ser igual a 8x más una constante. Este es mi resultado. Estos son mis resultados. Este es mi resultado. Voy con otro, que es una combinación de los dos. Entonces dice lo siguiente, no te vayas a confundir. El número 3 dice que esta es una combinación de la integral de 10x a la quinta en dx. Esto es igual a ¿cuánto? Vamos a utilizar los teoremas que vienen en la clase de la próxima semana. Me estoy adelantando un poquito, pero para que tengas las notas y puedas retomar el video. Lo que se hace es utilizar uno de los teoremas que dice que si yo tengo un valor constante, este 10, yo lo puedo sacar fuera de la integral y me va a quedar así como 10 por la integral de x a la quinta en dx. Esto es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es? Este 10 lo voy a dejar así como que va a multiplicar a mi resultado de la integral que está dentro del símbolo. Es decir, ahora lo que tengo que hacer solamente es integrar x a la quinta, pero no olvidar que está multiplicado por un 10. Ahora le voy a poner aquí unos corchetitos para que sepamos que mi resultado lo voy a multiplicar por 10. Ahora va a ser x a la quinta y voy a utilizar esta fórmula, x a la n, x a la quinta. ¿Cuánto vale n? Pues vale 5. Entonces va a ser x a la sexta entre n más 1, 5 más 1, 6, más una constante. Este es mi primera parte de mi resultado. Vamos a simplificarlo un poquito. ¿Qué dice mi resultado? Pues va a decir que ahora va a ser 10x a la sexta entre 6 más 6. Lo que yo hago es representarlo de esta manera: 10 sextos de x a la sexta más una constante. Este es mi resultado. Este es mi resultado de mi integral. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que expliqué hace un rato y lo que estoy explicando ahorita. Ahora voy a identificar que hay dos tipos de integral, lo que se conoce como una integral indefinida.
¿Cuál es la integral indefinida? ¿Cuál es la integral indefinida? ¿Y cuál es la integral definida? La integral indefinida, mis jóvenes, es cuando no tiene los límites de integración, es decir, desde dónde hasta dónde. Y mi resultado queda indicado como una fórmula, ¿ok? En este caso, solamente uso las fórmulas y mi resultado queda indicado. Como recordarás cuando teníamos este ejemplo, cuando encontramos el área bajo la curva de este rectángulo, de este triángulo, perdón, decíamos que era desde 0 hasta 5. Y en este caso no tiene límites de integración, así se llaman los límites de integración. En este caso recordarás que había otra gráfica que estaba así y decía que es de A hasta B, que era una parábola también. Estos límites precisamente son lo que se conocen como los límites de integración. Cuando no hay límites de integración se conoce como integral indefinida. O sea que estos ejemplos son de integral indefinida. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre los que son integrales definidas e integrales indefinidas. Bueno, vamos a realizar ejemplos más para que vayamos identificando la diferencia. ¿Sale? Bueno, si no te dio tiempo, insisto, lo podrás revisar posteriormente, podrás adelantar o retrasar el video de acuerdo a tus conveniencias. Voy a borrar y dejaré las fórmulas ahí indicadas. Bueno, entonces vamos a identificar ahora cómo es el procedimiento para obtener el valor de una integral definida. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con esta, que es una parábola, la integral de x al cuadrado en dx desde 0 hasta 2. Ahora estoy trabajando con una integral definida. ¿Ok? Si yo fuera estricto, tendré yo una gráfica como esta. Perdón. Vamos a hacerlo como un poquito más grande para que se observe. Y tal vez no me sale muy bonita, pero quiero identificar cuál es el área bajo la curva que vamos a obtener. ¿Ok? Esto sería, a lo mejor aquí está el 1 y aquí está el 2. Este es x y este f de x, que es igual a x al cuadrado. A esto corresponde esta curva, que es una parábola. ¿Qué es lo que teníamos que integrar o qué es lo que teníamos que encontrar? Pues el área bajo la curva desde acá hasta acá. Esto es lo que vamos a integrar. Como puedes ver, no es un triángulo, ¿sí? Porque aquí está definido por una parábola, ¿ok? Entonces la fórmula ya me dice qué es lo que tengo que encontrar, pero esto sí me va a dar un valor en unidades cuadradas, desde el 0, 1 al 2. Entonces, vamos a hacerlo utilizando esa fórmula. Y dice que la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado en dx es igual a ¿cuánto? Dice que es igual a, bueno, lo escribo acá, de 0 hasta 2 de x al cuadrado en dx. ¿Es igual a cuánto? Según la fórmula dice que es igual a x al cuadrado, le sumamos un 1 al exponente x cúbica sobre 3. ¿Ok? Y ahora no voy a utilizar el valor de una constante, ahora voy a utilizar el símbolo de evaluar en el punto A y en el punto B. Este símbolo que dice de A hasta B significa que yo voy a evaluar en el punto A y en el punto B. En la guía de aprendizaje aparece un símbolo un poquito diferente. Es que en el editor de fórmulas no lo encontré. Aparece así, de 0 a 2. Pero en los libros tú vas a encontrarlo así. Vas a encontrarlo como que se tiene que encontrar el área definida entre el 0 y el 2. ¿Ok? Entre el 0 y el 2. ¿Qué significa eso? Pues que voy a evaluar de la siguiente fórmula, de 0 hasta 2.
¿Cómo se hace para obtener el área bajo la curva entre 0 y 2? Bueno, pues lo que se hace es lo siguiente. Este 3 lo voy a sacar aquí como un tercio, espero yo que no haya ningún problema. Y voy a utilizar la nomenclatura apropiada. ¿Qué significa? Que aquí en X voy a sustituir el 2, es decir, voy a poner aquí el 2 elevado al cubo, menos el límite inferior, que en este caso es 0 elevado al cubo. ¿Ok? Entonces esto es igual a ¿cuánto? Un tercio de lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué estoy haciendo? A ver, regreso. Lo que estoy haciendo es sustituir el límite superior, en este caso que es el 2, por el valor de la x. Es decir, coloco el 2 al cubo menos el 0, el límite inferior, al cubo. Esto es igual a ¿cuánto? 2 al cubo, ¿cuánto vale? Pues 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Menos 0 al cubo, ¿cuánto vale? Perdón, aquí me equivoqué. 2 por 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Perdón, está muy bien. Entonces, esto es igual a 0 al cubo es igual a 0. Esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a ¿cuánto? Pues 8 menos 0 pues es 8 por un tercio es igual a 8 tercios en unidades cuadradas. 8 tercios de unidades cuadradas. ¿Ok? Ese va a ser mi área bajo la curva. Ahora, como puedes ver, sí encontré un valor determinado de área. Antes encontraba yo x cúbica sobre 3 más una constante. ¿Ok? No siempre vamos a tener la oportunidad de estar escribiendo la gráfica de la función. No siempre, porque algunas están un poquito complejas. No las vamos a poder escribir. Bueno, ahora voy con otro ejemplo. ¿Ok? Voy con otro. No nos permite, en este caso, pues, se terminó la transmisión, no porque yo lo hubiera terminado, sino porque, pues, la configuración así se comprende. Bueno, voy a continuar, mis jóvenes, voy a continuar. Y voy a repetir lo que hice aquí, voy a repetir lo que hice en el integral. Ahora voy a encontrar la integral definida desde 1 hasta 2 de la función 5x al cubo de x. El paso que realicé es que este valor 5 lo saco fuera de la integral y no olvidar que al final multiplico el resultado por 5. Entonces tengo que integrar la función x al cubo. Aplico mi fórmula de las funciones con exponente y dice que en este caso mi exponente es igual a 3. 3 más 1, 4 entre 3 más 1, 4, o sea, es x a la cuarta entre 4. Evaluada desde 1 hasta 2. Evaluada significa que este es mi límite inferior y este es mi límite superior. Ahora lo dejo así, el 5 lo dejo fuera y multiplico, evaluando los valores de los límites de integración. Entonces, ahora aquí, como tengo x a la cuarta y mi límite superior es 2, entonces sustituyo aquí 2 a la cuarta. ¿Por qué? Pues porque x vale 2. Menos el límite inferior. Antes era 0, ahora sustituyo el número 1. 1 a la cuarta, entre 4. Y realizo mis operaciones. 2 a la cuarta es igual a 16. ¿Sí? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 entre 4. Menos 1 a la cuarta, 1 por 1 por 1 por 1 es igual a 1 entre 4. O sea, tengo 16 cuartos menos 1 cuarto. 16 cuartos menos 1 cuarto son 15 cuartos. Multiplico 5 por 15, que es igual a 75 entre 4. Esto me da 75 cuartos en unidades cuadradas, o igual a 18.75 unidades cuadradas.
Este es mi resultado en unidades cuadradas. Como les decía anteriormente, puede ser que mi terreno, o mi gráfica, o mi plano cartesiano esté trazado en centímetros, serán centímetros cuadrados. Si son metros, metros cuadrados, si son kilómetros, kilómetros cuadrados. Bueno, vamos con el último ejemplo del día de hoy. Vamos con el último ejemplo del día de hoy para poder planear una nueva transmisión para la próxima semana. Entonces ahora voy a tener 2x más 7 de x desde 0 hasta 3. Ahora, como puedes ver, ya no tengo una función simple, ahora tengo una función compuesta por 2, es decir, la suma de 2 integrales. Hay un nuevo teorema que vas a ver en la próxima semana que dice que si yo tengo la integral de la suma de dos funciones, esto es igual a la integral de la primera con el mismo límite, 2x en dx, más la integral desde 0 hasta 3 de 7 en dx. ¿Qué significa? Que si yo tengo una suma, ¿sí? Una suma de funciones, la integral va a ser la suma de las integrales. ¿Sí? Aquí tengo la suma de dos funciones en una integral. ¿Cuál va a ser mi resultado? Pues la suma de los resultados de las dos integrales. Vamos a hacerlo y aquí voy a obtener lo siguiente. Este 2 lo saco fuera de la integral y tengo la integral de 0 hasta 3 de x en dx. Más 7x de x. Puedo ya ir utilizando esta fórmula. ¿Cuál va a ser la integral de 7? Pues 7x evaluado desde 0 hasta 3. ¿Cuál va a ser la integral de x? Pues va a ser igual a 2x al cuadrado sobre 2 evaluado desde 0 hasta 3, más 7x evaluado de 0 hasta 3. Estas son mis dos funciones que yo voy a integrar. Como puedes ver, aquí el 2 entre 2 no se va a eliminar. Ya me va a quedar solamente x al cuadrado y de este lado 7x. De tal manera que mi resultado se va a reducir a x al cuadrado evaluada desde 0 hasta 3 más 7x evaluada desde 0 hasta 3. Ese va a ser mi resultado final. Entonces, como lo habíamos hecho anteriormente, entonces tengo x al cuadrado, voy a sustituir los límites, en este caso va a ser el 3 elevado al cuadrado menos el 0 elevado al cuadrado. Esta va a ser la evaluación de esta función de x al cuadrado, más lo que me resulte aquí, 7 por x, 7 en este caso es 3, 7 por 3, menos, ¿sí? 7 por 0, ¿sí? Y ahora vamos a encontrar nuestro resultado final. Esto es igual a ¿cuánto? Igual a ¿cuánto, mis jóvenes? 3 al cuadrado son 9, menos 0, más 7 por 3, 21, menos 0. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? 9 más 21 es igual a 30. ¿30 qué? Unidades cuadradas. ¿Ok? 30 unidades cuadradas. Eso es lo que nos va a dar como resultado. 30 unidades cuadradas. Esto era lo que yo les quería mostrar
señoritas y jóvenes, hubo algunos detalles en la transmisión, de pronto se cortó, no es cuestión mía, que yo